Empezamos entonces, muchachos. Nos habíamos quedado conversando un poco sobre tejido cartilaginoso y les comentaba, el tejido cartilaginoso es distinto a los demás tejidos conectivos, ya que si te das cuenta, los componentes celulares son menores que los otros tejidos, ¿verdad? Los componentes celulares, mira, las células están muy espaciadas entre ellas y algunas están agrupadas. Y habíamos hablado ya sobre... Ay, disculpen. Habíamos hablado ya sobre los componentes del cartílago. Ya. Habíamos dicho de que todos los tejidos conectivos provienen de la misma célula, ¿cierto? Las células mesenquimatosas, que las encontraremos en esta zona, el límite entre el pericondrio y el tejido conectivo propiamente dicho. Esta parte de acá, estas células mesenquimatosas, no son nada más que las células progenitoras. En este caso se van a llamar células condrogénicas. ¿Por qué condrogénicas? Porque van a dar origen a las demás células del cartílago. ¿Qué origen, profesora? Yo que sepa, solo dan una célula. Sí, nos dan al bendito condroblasto. El condroblasto va a ser la célula joven del cartílago, va a ser la célula que se encarga de secretar el cartílago, ya que van a sintetizar toda esta sustancia intercelular que ves acá. Ahora, conforme el condroblasto va envejeciendo, va perdiendo sus funciones de síntesis, va a transformarse en la siguiente célula cartilaginosa que corresponde al condrocito. Mira, condroblasto, célula joven, condrocito, célula madura. Bien, profesora, ¿y qué hace el condrocito? ¿No? Si ya no secreta matriz, bueno, entonces está aquí liderando lo que corresponde a la renovación, está supervisando, digamos, se transforma en el jefe de la obra, ¿cierto? Mientras los condroblastos siguen siendo los obreros que secretan nueva sustancia intercelular. Siempre vamos a ver esta naturaleza en las células de los tejidos. Las jóvenes chambean duro y las maduras supervisan. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a encontrar esta misma disposición en tejido óseo que va a salir adelante. Ahora, profesora, no se ve muy bien, ¿ok? Voy a ver, de aquí les voy a traer un papelote para que lo puedan ver, mientras hablamos de los tipos de cartílago. A ver, chicos, vamos a separar estos cartílagos según la presencia o ausencia de pericondrio. ¿Te acuerdas cuál es el pericondrio? Mira, esta capita que tú ves acá, este tejido epitelial que tenemos acá, este es el pericondrio. ¿Y exactamente qué hace el pericondrio? Te repito, es una capa de tejido epitelial que se va a encargar de nutrir al tejido cartilaginoso. Le va a nutrir. Además, da lugar a la posición de las células condrogénicas, así que además de nutrirlo, renueva el cartílago. ¿Sí? Le permite o al menos le facilita su recuperación, su regeneración, sobre todo después de las lesiones. Mira, 3 tipos de cartílago entonces, tengo cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. Siguen queriendo entrar los chicos. Abigail, uy, ahí sí es, creo que es Dardona, o ha salido de vuelta a entrar. Ok, creo que con esto ven mejor. Entonces les decía de que 3 tipos de cartílago, ¿verdad? 2 poseen pericondrio, el cartílago hialino y el cartílago elástico. Y uno no presenta pericondrio, ese va a ser el cartílago fibroso. Atentos acá, por favor. El cartílago hialino, bien, tiene un aspecto vidrioso, es decir, parece medio transparentón. Es el más abundante de tu cuerpo, ya que para empezar lo tuvimos en todas nuestras estructuras cuando éramos un feto. Nuestro primer esqueleto, el esqueleto fetal, estuvo compuesto por cartílago hialino. Bien, recuerda que para hacer huesos hay 2 formas de hacer huesos. La primera lo haces a base de un cartílago que se va calcificando o lo produces de cero a través de las membranas. Ese es el caso de los huesos planos. Entonces, mira, el cartílago hialino va a dar origen a todos los huesos de tu cuerpo, ya que fue, bueno, la mayoría al menos, ya que fue la maqueta, el borrador de los huesos.
Mira, también lo vamos a encontrar en lo que son las fosas nasales. Esto que tú conoces como nariz, bien, porque en realidad tu nariz en el cráneo es un simple hueco. Lo que realmente conocemos como nariz, que sale, se ve prominente de la cara, es total cartílago hialino. Además, los cartílagos que tenemos acá en la tráquea, los bronquios, las costillas, ese cartílago que conecta las costillas con el esternón, va a ser cartílago hialino. Y también lo vamos a encontrar en las superficies articulares. Mientras, tenemos por acá el cartílago elástico. Profesora, ¿cuál va a ser la diferencia? Muy bien. Resulta que el cartílago elástico, ¿te acuerdas ¿te acuerdas de acá? Esta imagencita de acá. En la sustancia intercelular, si recordamos, la sustancia intercelular en un tejido va a determinar la naturaleza de su resistencia, de su consistencia. Es decir, depende de este líquido que ves acá, si es sólido, semirrígido o si es líquido el tejido. Y efectivamente, en esta zona vamos a encontrar a las famosas fibras, ¿correcto? Si yo tengo abundantes fibras elásticas, estaré entonces ante un cartílago elástico. Profesora, ¿elástico significa que lo puedo estirar? No. ¿Cuál será el correcto concepto de algo elástico? A ver, ¿alguien se acuerda qué exactamente significa elástico? Que es algo que vuelve a su lugar de origen. Exacto, eso es lo más importante. No es necesario que yo le estire mucho, pero sí que después de estirarlo, si sea poquito, regrese a su estado original. Profesora, yo tengo ese cartílago. Claro que sí, en un lugar que siempre ha usado tu mamá para llamarte la atención, en la oreja. ¿Sí o no que cuando mamá te lleva jalando de la oreja hasta la cocina o hasta tu cuarto, tu pobre oreja después de eso regresa a su estado original? Por más que yo la doble, la jalonee, la deforme con las fuerzas físicas necesarias, esta regresa a su lugar sin ningún problema, sin sufrir deformación. Entonces, mira, ¿dónde vamos a encontrar cartílago elástico? En el pabellón de la oreja, en el conducto auditivo externo. Tenemos en las trompas de Eustaquio, el epiglotis y los cartílagos de la laringe, el corniculado y el cuneiforme. Profesora, ¿qué es eso? Ya lo vamos a conocer, todo a su debido lugar, su debido tiempo. Finalmente tenemos aquí el cartílago fibroso. ¿Okay? El cartílago fibroso va a ser una transición entre tejido conectivo denso y tejido de cartilaginoso hialino. Eso está en medio. ¿Y qué pasa con él? No tiene una regeneración tan potente como los otros cartílagos, ya que no presenta pericondrio. Y recuerda que el pericondrio va a ser una capa de tejido epitelial que se encarga de nutrir y de favorecer la regeneración del cartílago. Profesora, ¿eso significa que no se regenera? No, tampoco. Se regenera, pero lo hace lentamente. Es un proceso más complejo que la regeneración de los otros dos cartílagos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los discos intervertebrales. Es por eso que una lesión en la columna puede ser bastante grave. Lo vamos a encontrar en los bordes articulares, justamente en esos lugares donde conectan las articulaciones. Además de los meniscos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado de deportistas que se lesionan los meniscos y muchas veces deben dejar su carrera? Así como también en la sínfisis púbica. Ok. Ahora, tejido óseo. Antes de pasar a tejido óseo, voy a ver si encuentro mi papelote para que puedan quedarse bien con la imagen del cartílago. Un momento, por favor. De tipo de tejidos. Ahí debe estar el otro. A ver, vamos a ver si lo podemos ver así. Esto nomás.
favor, un momento. Mira. A ver. El tejido cartilaginoso, entonces, vamos a observar acá. Mira, quiero que veas. No pude encontrar mi cinta, así que vamos a ver si lo acomodo. Vamos a detener la diapositiva primero para que lo puedas ver bien. Detengamos esta diapositiva. Siguen tratando de entrar sus compañeros. Ojalá logren entrar. A ver. Esa cinta no. ¿Qué no se puede hacer? Encontré cinta. Okay. Ahora sí, ya encontré cinta, chicos. Lamento ese inconveniente. Les decía, les estaba hablando sobre el tejido cartilaginoso. La imagen que vimos hace un momento es quizás un poquito compleja, ya que es una vista microscópica del tejido. En un dibujo podemos apreciar de una manera un poquito más simple la disposición celular, al menos de los componentes celulares que tiene el tejido cartilaginoso. Y es que mira, justamente acá lo tenemos, ¿verdad? Este va a ser lo que corresponde al pericondrio. Bien, esta va a ser la disposición del tejido del pericondrio, donde vamos a encontrar algunos fibroblastos. ¿Qué son fibroblastos? ¿Te acuerdas? Era una célula del tejido conectivo que se va a encargar de secretar las sustancias importantes para las fibras. ¿Qué fibras voy a tener? Voy a tener fibras colágenas. ¿Está bien? Además, el pericondrio va a estar bastante irrigado por capilares sanguíneos. Vamos a encontrar capilares sanguíneos. ¿Para qué, profesora? Ya que la sangre trae los nutrientes, son los capilares sanguíneos los que van a traer el oxígeno y los nutrientes que requiere también el tejido cartilaginoso propiamente dicho. Ahora, justo, mira, te decía, justo en medio del pericondrio y el inicio del tejido cartilaginoso, vamos a encontrar a las famosas células mesenquimatosas. Bien, las células mesenquimatosas, que van a ser esas células que dan origen a las demás, ¿verdad? Estas células mesenquimatosas se van a diferenciar, se van a especializar y se van a transformar en lo que son los condroblastos. Bien, los condroblastos, entonces, que son la célula joven del tejido cartilaginoso, su función es secretar esta sustancia azul que ves ahí pintada. Esta sustancia corresponde al líquido intersticial del cartílago, ¿cierto? Entonces va a secretar la matriz del cartílago. Y conforme van envejeciendo, pierden su capacidad de sintetizar matriz y se van a transformar, se van a madurar en lo que son los condrocitos. Los condrocitos quedan encapsulados, quedan encerrados en cavidades después de su maduración, a la cual esta cavidad se va a llamar condroplasto. Bien, cuando el condrocito se queda encerrado en esta cavidad, esta burbuja, se podría decir, se llamará condroplasto. ¿Y qué pasa si el condroplasto tiene más de un condrocito en su interior? Entonces, en ese momento estaremos ante, mira, una estructura así. Un condroplasto con muchos condrocitos en su interior tomará el nombre de grupo isógeno. Muy bien, ¿les quedó claro, profesora? ¿Y qué son esas líneas? Mira, estas líneas de acá van a ser las famosas fibras. Voy a encontrar fibras colágenas, fibras elásticas, pero dependerá del número de fibras, el tipo de cartílago que tengas acá. Por ejemplo, si es un cartílago elástico, estas fibras que ves acá van a ser fibras elásticas, ¿sí? Tenemos por acá fibras colágenas, fibras elásticas, y todas están dispuestas. Profesora, ¿pero para qué están ahí? Recuerda que les va a dar la resistencia al cartílago. El cartílago es un tejido semirrígido y está adaptado para tolerar peso. Es un tejido de sostén. Es más, es el segundo mejor tejido que tenemos en eso. Recuerda que el primero siempre va a ser el tejido óseo. Ok, una vez esta imagen,
regresamos a nuestra diapositiva para continuar con tejido óseo. Espero hayas podido verlo. Recuerda que cuando nosotros revisamos algo así detrás, debes poner Speaker View, ya, no sé si ves ese botón arriba en tu teléfono o arriba derecha en tu computadora, que dice Speaker View y me haces doble clic en la cara para que yo me quede ahí permanente y salgo grande en toda la pantalla. Disculpen los gritos de mi hijo, por favor. Ok. María Fe, buenos días, hija. Qué bueno que hayas podido ingresar. Vamos a regresar a las diapositivas entonces y entraremos finalmente al fin a tejido óseo. Chicos, terminando tejido óseo empezaremos el sistema óseo. Debido a los inconvenientes que hemos podido tener, quizás, por ejemplo, el feriado que hubo, no vamos a poder llegar a tejido óseo para el examen. Significa que su examen va a llegar hasta acá, hasta tejido óseo. No vamos a entrar al sistema óseo. Hasta tejido óseo su examen. Bien, atentos acá. Entonces, el tejido óseo también es un tejido conectivo. Cuidado ahí, cuatro tejidos en el cuerpo, ¿cierto? Epitelial, ya vimos. Conectivo, que son varios, tiene varias especializaciones ahí. Tenemos el tejido muscular y el tejido nervioso. Muscular y nervioso los vamos a ver en su respectivo sistema. Ahora estamos en conectivo. Y del conectivo me interesa que conozcan el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Ok, entonces recordemos, el tejido óseo, como todo tejido conectivo, va a tener origen en las células mesenquimatosas, así como las células mesenquimatosas de acá. ¿Por qué? Porque la célula mesenquimatosa va a ser la célula madre de todo el tejido conectivo. La diferencia es que en el tejido óseo, esta célula mesenquimatosa ya no se va a derivar en un condroblasto, ¿cierto? Sino que se va a derivar en una célula osteoprogenitora. Este vendría a ser la célula mesenquimatosa especializándose. Va a ser la mamá de las demás células. Esta célula osteoprogenitora entonces va a formar a los osteoblastos. Los osteoblastos van a ser las células joven del tejido óseo. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ver el mismo patrón que en cartilaginoso? Las células jóvenes entonces se van a encargar de secretar la matriz ósea, es decir, van a crear el hueso, así como los condroblastos creaban cartílago, los osteoblastos van a crear hueso. Y bueno, y conforme van produciendo el hueso, pierden su capacidad productora y se van a transformar en los osteocitos, que van a ser las células maduras del hueso. Profesora, ¿y los osteocitos ya no hacen nada? Repito, las células maduras van a ser los jefes que dirigen la obra, ¿verdad? Es que el osteocito va a mantener el tejido óseo, va a supervisar el trabajo de los osteoblastos. Y estos quedan encerrados también, así como vimos acá en algunas cápsulas. La misma disposición, el mismo diseño que en cartílago. Pero vamos a tener una célula más. En cartílago nos quedábamos con esos dos tipos de células y nada más, ¿no? Pero acá no, aquí tenemos un plus, un extra, el osteoclasto. Bien, también llamada pseudo-osteoclasto. ¿Por qué pseudo? Profesora, usted me había dicho que pseudo es falso. Y eso no me voy a olvidar porque más falso que mí es nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pseudo es falso, falsa célula ósea. Es que el osteoclasto no tiene un origen en una célula osteoprogenitora. Es decir, no es netamente una célula ósea, pero trabaja en el hueso. ¿De dónde viene el osteoclasto entonces? El osteoclasto deriva de un monocito. ¿Te acuerdas dónde encontrábamos los monocitos? A ver si llegamos a esa imagen por acá. Mira acá. Deriva de estos monocitos, de estas células que pertenecen a la sangre, ¿verdad? Los monocitos se podían diferenciar en un macrófago, cuya función es comer, fagocitar seres extraños, o se podía diferenciar en un osteoclasto, que es una célula gigante que tiene la misma función, fagocitar, pero ya no va a fagocitar seres extraños, sino que va a fagocitar hueso. Profesora, ¿tengo una célula que come hueso? Sí, tengo una célula que come hueso, que lo destruye. Vamos a ver para qué. Eso suena muy extraño, yo lo sé, pero vamos a ver para qué. Muy bien. Componentes del hueso. Vamos a tener acá, uy, ojalá no tengo mi papelote a la mano. Vamos a ver si tengo el papelote de que lo voy a traer así como el de acá.
Los componentes van a ser las células que hemos mencionado, las 3 células, ¿verdad? El osteoblasto, la célula joven, el osteocito, la célula madura, y el osteoclasto o pseudoosteoclasto, la célula falsa, la célula que va a destruir los componentes del hueso. Y por otro lado voy a tener el componente intersticial, es decir, la sustancia intersticial, la misma sustancia que hemos visto en otros tejidos. La diferencia es que esta sustancia intersticial tiene una consistencia distinta, ¿cierto? Es la más dura de todas, es el tejido más resistente que tenemos en nuestro cuerpo. Muy bien, a ver, ya hablamos de las células, eso ya lo dijimos, pero vamos a agregar, por ejemplo, algunas sustancias que secretan que son muy importantes. Si digo esto es porque quiero que lo aprendas, por favor. El osteoblasto hace hueso, correcto, pero ¿qué sustancia le permite crear este hueso? Ok, los osteoblastos van a secretar la llamada fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina, grábatelo por favor. ¿Qué hace la fosfatasa alcalina? Va a ser una sustancia que induce a la síntesis de hueso, es decir, va a favorecer la formación del hueso y va a tener su opuesto. Es decir, si hay fosfatasa alcalina, tiene que haber fosfatasa ácida, ¿verdad? Porque el opuesto alcalino es ácido. ¿Quién crea la fosfatasa ácida? Lo hacen los osteoclastos, porque justamente utiliza esta fosfatasa ácida para degradar, para lesionar el hueso antiguo y poder destruirlo con mayor facilidad. Gracias. Ahora, ¿dónde se encontrarán, por ejemplo, estos osteoclastos? Cuando se agrupan, se van a encontrar ubicados en cavidades, encerrados, y estas cavidades se van a llamar lagunas de Howship. Otra estructura que debemos mencionar son los osteoplastos, que van a ser las cavidades en donde quedan atrapados los osteocitos. Creo que tengo por acá mi papelote, ojalá pegue, porque mi cinta no la tengo muy a la mano. Ahora vamos a ver si lo puedo pegar, un momento. A ver, vengan acá, nuevamente entramos en modo Speaker View. No te olvides que si no, no puedes ver lo que está pasando. Bien, por favor, vamos a entrar a Speaker View. Para que, si es que te sale la cara de alguien más, puedes hacer doble clic en mi cara. Y vas a poder ver mejor. Muy bien, mira, ¿qué tenemos acá? Aquí vamos a encontrar la disposición de estas células, de las células y del tejido que podamos tener acá, mira. Al igual que el cartílago, que tenía pericondrio, el hueso también va a tener una capa aquí protectora, una capa que nutre al hueso, llamada periósteo. Bien, el periósteo va a contener nuevamente fibras colágenas, ¿verdad? Fibras colágenas que le ayudarán a lo que corresponde a la consistencia, y capilares sanguíneos, que como les dije, los capilares sanguíneos a través de la sangre traen los nutrientes que nutren al hueso. Además, vamos a encontrar los famosos fibroblastos, que se van a encontrar secretando las sustancias requeridas para las fibras. Ahora, aquí viene la diferencia. Iniciamos en una misma célula mesenquimatosa, ¿verdad? La célula mesenquimatosa se encontrará en la misma posición entre el periósteo y el tejido óseo.
La diferencia es que esta célula mesenquimatosa ya no dará origen a un condroblasto, sino que ahora dará origen a un osteoblasto. Los osteoblastos van a ser las células jóvenes y comienzan las células jóvenes a sintetizar la matriz del hueso. ¿Qué pasa acá? La matriz del hueso va a ser tan dura que conforme van trabajando los osteoblastos, estos se envejecen y se quedan encerrados en algunas cavidades, ¿verdad? En cavidades rodeados de lo que han producido, ya que esta sustancia es bastante resistente en comparación con las otras. Se quedan en estas cavidades totalmente encerrados. Y estos canales que ven acá también tomarán sus respectivos nombres. Se les llaman canalículos óseos. Bien, van a ser prácticamente los lugares de conexión entre ellos. Y profesora, ¿y qué hace el osteocito? Te decía, el osteocito lidera la obra, ¿verdad? Supervisa la formación de la nueva matriz ósea. ¿Cómo se llamará este lugar? Este se llama osteoplasto, está ahí encerrado, ahí se queda encerrado. Y la célula es el osteocito. Y finalmente, en la parte de abajo, la parte más interna, más profunda del tejido, encontraremos las famosas lagunas de Houshik, donde en su interior estarán los osteoclastos. Recuerda que el osteoclasto es una célula gigante multinucleada, es decir, una célula grande con muchos núcleos, y su función será comer el hueso antiguo. Mira, profesora, es decir, que arriba secretamos nuevo hueso y abajo lo comemos. Sí, es que justamente esta disposición te permite estar constantemente creando nuevo tejido. Y el tejido viejo, el tejido que ya quizás se pueda ser dañado por diferentes factores, ese tejido viejo lo destruimos para que esto de acá siempre sea de la consistencia correcta, no haya una vulnerabilización y por lo tanto no hayan fracturas. Es importante el mantenimiento del tejido óseo, de lo contrario aparecerán enfermedades, ya vamos a ver cuáles. Ahora sí, regresamos a nuestra diapositiva. Bien, hablaremos ahora de los componentes intersticiales, que corresponde al líquido, ¿cierto? Al líquido intersticial. Mira, este líquido intersticial, a diferencia de los demás, va a ser bastante resistente, y es que está formado por dos tipos de sustancia, una sustancia orgánica y una sustancia inorgánica. La sustancia orgánica va a ser llamada también oseína, osteoide o prohueso. Bien, contiene 95% de colágeno, no cualquier colágeno, colágeno tipo 1. Y además tiene un 5% de sustancia fundamental amorfa, es decir, condroitin sulfato y heparan sulfato. Apréndete esos términos, por favor. Condroitin sulfato y heparan sulfato van a ser componentes de lo que corresponde a la parte orgánica del hueso, la sustancia fundamental amorfa. Ahora, ¿qué pasa si aquí falla? El 25%, la parte orgánica del hueso, da fuerza y resistencia. Si yo tengo una falla en esta parte del hueso, este hueso será bastante débil, va a ser bastante vulnerable a fracturas. Y es que si es que ocurre una falla, vamos a tener la famosa osteogénesis imperfecta, también conocida como niños de cristal, que van a ser esa situación en la que cualquier fuerza física externa fractura numerosas veces los huesos de estos niños. Es una enfermedad muy dolorosa. Ahora, ¿qué pasa en la parte inorgánica? La parte inorgánica va a ser 99% calcio. Todo el calcio, prácticamente de tu cuerpo, el 99% del calcio que tú comes va a parar al hueso, en esta parte, en la parte inorgánica. Profesora, ¿y qué hago con tanto calcio? El calcio cristaliza, formando cristales de hidroxiapatita. Acuérdate ese nombre, así como en el orgánico tenías que acordarte del colágeno y del condroitin sulfato y el heparan sulfato, en inorgánico te tienes que acordar del fosfato de calcio que forma cristales de hidroxiapatita. Es el 85% de la parte inorgánica del hueso. Además, voy a tener por ahí un 10% de carbonato de calcio, un 5% de magnesio, fósforo, potasio, sodio, azufre y flúor.
¿Qué pasa si hay una falla en este tipo de sustancia? Esta falla se va a llamar osteoporosis en el caso de los adultos, aunque también puede haber osteoporosis en niños. Y esto es por falla o deficiencia estrogénica en el caso de las mujeres. ¿Sabías que debes saber, porque creo que se los dejé en su reporte, que la mayoría de personas que sufren osteoporosis son mujeres? Y es que los estrógenos tienen un papel muy importante en la fijación de calcio en el hueso. Es más, el bajón de estrógenos que tenemos las mujeres durante la menopausa nos vuelve vulnerables a sufrir osteoporosis en esta época. Ahora, no es la única afección, también vamos a encontrar que si la falta de calcio en nuestra dieta es muy, muy fuerte, en el caso de los niños, vamos a tener el famoso raquitismo, ¿verdad? Donde se ve afectado el crecimiento. Profesora, ¿y qué pasa si un adulto no consume bien el calcio? Bueno, no va a tener raquitismo, porque el raquitismo sí o sí se ve asociado con el crecimiento del niño, sino va a tener osteomalacia. La enfermedad en adultos se llama osteomalacia. Lo siento, chicos. Creo que los asordé algunos. Muy bien. Seguimos. Ahora, vamos a tener dos tipos de tejido. Disculpen, chicos. La alergia en las mañanas tiende a ser un poquito más fuerte. Vamos a tener dos tipos de tejido óseo. Vamos a tener el tejido óseo esponjoso llamado TOE y el tejido óseo compacto llamado TOC. Se nos va a acabar el tiempo, así que vamos rapidito nada más. Unidad estructural del tejido óseo esponjoso, la trabécula. Unidad es funcional del tejido compacto, el sistema de Haber. Los sistemas o láminas concéntricas o sistemas de Haber, o también llamados ostionas. Es muy importante esto, ¿bien? ¿Dónde vamos a encontrar el esponjoso? Lo vamos a encontrar en huesos largos, en las cabecitas de los huesos largos, en los planos, en todo el centro de los huesos planos. Mientras que el tejido óseo compacto va a estar en las diáfisis de los huesos largos y va a estar ubicado en tablas en los huesos planos y de forma cortical, es decir, cortical rodeando en los huesos cortos. ¿Qué hay en el tejido óseo esponjoso? Médula ósea roja. ¿Qué hay en el tejido óseo compacto? Médula ósea amarilla. Muy bien, muchachos, aquí nos vamos a quedar. Lamentablemente se nos va el tiempo. Fallé al tener los papelotes a la mano. Espero podamos aclarar esto en otro momento. Creo que nos falta 3 minutos y terminamos. Cuídense, chicos, ¿sí? Lávense bien las manos, los veo en la siguiente clase.